Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si te sirve el video, dale un me gusta. Además, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que vamos realizando. Por otro lado, también te cuento que si tenés alguna duda sobre este video o querés que prepare algún tutorial sobre algún video de matemática que necesites, hacémelo saber en los comentarios, así te puedo ayudar. Hoy vamos a ver cómo podemos graficar una función lineal sin tablas de valores, pero cuando nuestra ordenada es una fracción. Este video proviene de un video anterior, que es el video que más vistas ha tenido, alrededor de 38.000 visitas, en donde en la parte de comentarios me estaban preguntando muchas veces cómo podíamos graficar cuando nuestra ordenada al origen es una fracción. Decidí hacer un video explicativo. ¿Cómo vamos a hacer este video? Va a ser muy sencillo. Primero vamos a ver una idea general de cómo graficamos una función, ¿sí?, cuando nuestra ordenada al origen es un número entero, ¿sí? Muy por arriba, porque acordate que está el otro video donde se explica detalladamente cómo graficar esa función, ¿sí? Te dejo una recomendación por si lo querés ver. Y después vamos a pasar a ver cómo graficamos una función lineal cuando tenemos nuestra ordenada al origen una fracción. En ese caso te lo voy a hacer de dos maneras distintas y vos vas a elegir o vas a ver, según tu profe, cuál es la que necesitas. Bueno, fíjate que acá te dejé cómo graficar una función lineal, ¿sí? Lo primero tenemos que saber qué es la pendiente y qué es la ordenada al origen. Entonces, una función lineal tiene la forma de f de x o y, poner f de x o poner y es exactamente lo mismo, a mx más b. Muchas veces la m aparece como una a, es indistinto, ¿bien? Vos lo que tenés que tener en cuenta acá es lo siguiente. El número que tenemos solito sin la x es la ordenada al origen, ¿sí? Y fíjate que va a ser lo primero que vas a ubicar cuando grafiques. Y m, tu m, el número que está acompañado a la x, ¿sí?, va a ser tu pendiente. ¿Qué era la pendiente? Era el grado de inclinación que tiene la recta con respecto al eje x. Para graficar, vos recordá que siempre tenés que tener despejada la variable y. Estos dos términos es indistinto que esté tu ordenada al origen adelante o atrás, ¿sí? No importa, lo que vos tenés que tener siempre en cuenta es que tiene que estar despejada la variable y. Bien, entonces, veamos un ejemplo cómo trabajamos con esto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero graficar y igual a menos 2x más 4. Bien, acordate que todo esto está bien detallado en el video anterior, ¿sí? Te recomiendo que lo veas. Lo primero que hacemos es transformar a mi pendiente en una fracción. ¿Por qué? Porque la necesito para graficar. Bien, entonces si no tengo nada, significa que abajo vamos a ponerle un 1. Entonces, fíjate, primer paso, ubico la ordenada al origen. En mi caso es el 4, ¿sí? El 4. Vamos a ubicarlo en el eje Y. Esto es en el eje Y. ¿Está bien? Bien, entonces, 4 positivo, me muevo 4 lugares a partir del 0. 1, 2, 3 y 4. Acá voy a tener mi primer punto, ¿sí? Segundo paso, ¿qué dice? Me muevo lo que tengo en el denominador. Vos acordate que en una fracción, por ejemplo, 2 tercios, el 2 es el numerador y el 3 es el denominador. Entonces, me muevo la cantidad de veces que me dice el denominador. En mi ejemplo es el 1, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. O sea, de acá me muevo 1 para acá. Bien, entonces, este fue mi primer punto, este fue mi segundo punto. Por último, ¿qué voy a hacer? Voy a moverme para arriba o para abajo, lo que me indica en este caso 2, ¿sí? Fíjate, acá te lo puse. Si es positivo va a ir para arriba y si es negativa la pendiente va a ir para abajo. En este caso tu pendiente es negativa, o sea que me muevo 2 lugares para abajo a partir del último puntito que marqué. 1 y 2. Estoy ubicado ahí. Cuarto paso, ¿qué hago? 1, ¿sí? 1, el primer punto que marqué con el último. Bien, esto era
para que recordemos cómo se graficaba una función lineal, ¿sí? Cuando teníamos un número entero. Bien, entonces esto es y igual a menos 2x más 4. Algo que tenés que tener en cuenta era que si tu pendiente era negativa, tu función va a ser siempre decreciente. Y si tu pendiente es positiva, tu función va a ser siempre creciente. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo graficamos una función lineal cuando tenemos nuestra ordenada al origen una fracción, no un número entero. Bueno, fíjate la función que yo tengo que graficar, ¿sí? Fíjate que tu ordenada al origen ahora es una fracción. Entonces el desarrollo de este ejemplo te lo voy a hacer de dos maneras. La primera, que va a ser esta, va a ser una manera aproximada y la otra va a ser una manera más exacta. Depende de vos cuál quieras usar. Lo primero que vas a hacer, ¿sí? Vas a hacer, fíjate, 3/4. Si vos tenés 3/4, esta línea que tenés acá, ¿qué significa? Que es una división. Por lo tanto, vos lo que podés hacer es dividir 3 dividido 4. ¿Bien? Ojo, numerador dividido denominador. Nunca al revés, ¿sí? 4 dividido 3, no, 3 dividido 4. Si eso lo haces con la calculadora o a mano, te va a dar 0,75. Por lo tanto, esta función es lo mismo que decir y igual a 2/3 de x menos, y en vez de poner 3/4 vamos a poner 0,75. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a graficar exactamente de la misma manera. Nada más que ahora vamos a usar decimales, ¿sí? Yo este caso lo voy a hacer, te vuelvo a repetir, de manera aproximada. O sea, marco, primer paso, mi ordenada al origen, que es menos 0,75. Si es menos 0,75 va aproximadamente por acá. Acá voy a tener mi primer punto. Segundo paso, ¿qué voy a hacer? A partir del punto que marqué recién, voy a moverme para la derecha, lo que me indica el denominador. En este caso 3. Por lo tanto voy a tener 1, 2 y 3. Y acá tengo el segundo punto. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Moverme, lo que me indica el numerador, para arriba. En este caso, ¿por qué? Porque es positiva la pendiente, ¿sí? O sea, vos acordate que acá tenés el 1. Entonces puedes marcarlo de acá o de acá. Es indistinto, ¿sí? Yo lo voy a marcar acá. Fíjate, de acá voy a tener un lugar. Va a ser acá. Y ahora voy a ponerme otro lugar. Va a ser acá. Por lo tanto, mi punto, este punto, al subir, va a quedar determinado en este lugar, ¿sí? Este es el tercer punto. ¿Qué voy a hacer? Por último, voy a unir el último punto con el primer punto. Bien, y ahí ya tengo graficada la función lineal cuando mi ordenada al origen es una fracción. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la misma, ¿sí? La misma función para que veas, pero de una forma más exacta. Acuérdate que esta era la forma aproximada. Bueno, vamos ahora con la segunda opción que te voy a ofrecer. Para esto tenés que recordar cómo se representaba una fracción en una recta numérica, ¿sí? Vamos a representar el 3/4 que tenemos acá. Si vos querés representar este número en una recta numérica, lo que hacías es ubicás el 0 y vas a dividir a la unidad tantas veces como te indica el denominador. O sea que la vas a dividir en 4 pedacitos iguales. O sea que acá tenés 1, 2, 3 y 4. Y acá tenés el 1, ¿bien? Tu unidad. Si necesitas más, seguís dividiendo. 1, 2, 3 y 4. Acordate, siempre lo que te diga el denominador. Y acá vas a tener el 2. Y así sucesivamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a marcar a partir del 0 lo que te diga el numerador. En este caso, 3. A partir del 0 tenemos que encontrar 3 lugares. 1, 2 y 3. Entonces, acá va a estar ubicado el 3/4. ¿Por qué tenés que hacer esto? Porque fíjate que vos vas a representar un número también en una recta numérica. En este caso, en el eje Y. Lo único que te va a cambiar va a ser que va a ser en forma vertical y no horizontal. Fíjate además también que no te marqué ninguna escala porque lo vamos a hacer, ¿sí? Dependiendo de los lugares que nosotros tengamos que separar. Entonces, fíjate, tu unidad dijimos que la tenemos que separar en 4 pedacitos. Acá está el 0. ¿Bien? Entonces, vamos a separarla con un color distinto para que lo veas bien. ¿Sí? Vamos a hacerlo con azul. Entonces, tengo que separarla en 4. 1, 2,
3 y 4. Acá voy a tener el 1, ¿bien? El menos 1 en este caso, ¿sí? Vamos a seguir separando. 1, 2, 3 y 4. Y acá voy a tener el menos 2, ¿sí? Te lo voy a ir haciendo con todos. Bueno, entonces la escala te quedó algo parecido a esto. Entonces, vamos a ubicar la ordenada al origen como hicimos en el mismo, ¿sí? Lo vas a hacer de la misma manera. Vas a ubicar 3 cuartos. Yo ya dividí la unidad en 4, por lo tanto, a partir del 0 voy a sumar 3. 1, 2 y 3. Bien, acá tengo mi primer punto. ¿Estamos? Segundo paso, me muevo para la derecha, lo que me indica el denominador, ¿sí? El denominador de mi pendiente, este. O sea que me voy a mover 3 lugares, ¿sí? Para la derecha. Estoy acá, 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a estar ubicado acá. ¿Bien? Y de acá voy a subir 2 lugares porque es positivo. Si hubiese sido negativo, bajo, ¿sí? Pero subo solamente 2 lugares. Y esto yo te recomiendo que lo hagas acá y lo transportes para allá. ¿Por qué? Para no confundirte, ¿sí? Acuérdate que vas de 4 en 4. O sea que acá tenés el primer punto. 1, 2, 3 y 4. Acá tenés el segundo punto, ¿sí? Ya te moviste 1. 1, 2, 3, 4. Y acá te moviste 2. Por lo tanto, tu punto va a estar dado acá. Por último, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a unir. Ahí graficaste de manera exacta la función y igual a 2 tercios de x menos 3 cuartos. Si te sirvió el video, dale un me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video. Te pido que te sigas cuidando mucho. Saludos.